Señor, en esta tarde te damos muchas gracias porque nos permites conectarnos una vez contigo, primeramente también con los hermanos, para estudiar juntos tu palabra y para que tú nos enseñes, Señor. Al abrirla, Señor, que nos vayas guiando, enseñando, porque queremos aprender más de ti, Señor. Queremos conocerte más a ti, Señor, por medio de tu palabra. Queremos crecer más, Señor. Queremos, Señor, crecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir al capítulo 13 de Mateo y vamos a mirar allí en el capítulo, perdón, en el verso 18, Mateo 13, 18, y vamos a mirar la interpretación de la palabra del sembrador, parábola, perdón. Ahora vamos a mirar su significado, su interpretación. Que comienza en el verso 18, pero así rápidamente voy a leer otra vez la parábola, nada más la voy a leer para poderla entender mejor y luego ya nos vamos a ir al verso 18. Entonces, vamos a leer en el verso 3 del capítulo 13. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola del sembrador. El capítulo 3, hermanos, tiene 7 parábolas del reino. Y nos va a explicar, aquí nos va a dar la explicación de la primera parábola, la parábola del sembrador. Acordémonos que Mateo presenta al Señor Jesucristo como el rey de los judíos. Y por medio de la profecía, Él está enseñando que Él es el que había de venir y que por eso estaba haciendo todas estas señales, todos estos milagros, porque era mismo Dios manifestado en carne. Entonces, hasta el capítulo 12 les había hablado directamente, pero en el capítulo 13 cambia la forma de hablar a las personas. ¿Por qué? Porque delante de las personas y de los líderes religiosos, él estaba haciendo muchas sanidades, muchos milagros y estaba enseñando, pero llegaron al colmo, al máximo de llamarle que por Belcebú, príncipe de los demonios, hacía todas esas sanidades. Entonces el Señor cambió la manera de enseñarles directamente, ahora en parábolas. Pero vamos a mirar la explicación de la primera parábola. Esta explicación es correcta porque el mismo que dijo la parábola va a dar la explicación, o sea, el Señor Jesucristo. Y dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando dice oír, pues, está en un verbo imperativo. ¿Qué es un verbo imperativo? Es que está dando una orden. Le está diciendo, presten atención. Les voy a explicar la parábola del sembrador. Les voy a dar el significado de la parábola del sembrador. Presten atención. Le está dando una orden. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ok, entonces podemos mirar que el camino, o sea, el campo,
que representa el camino, es el corazón de las personas. Y la semilla es la palabra del reino. En otras, explicándolo de otra manera, el evangelio. Porque el evangelio es poderoso y resucita espiritualmente a las personas. Pero hay algunos que la escuchan y no la entienden. ¿Qué significa no la entienden? No la reciben. Y luego viene el malo. ¿Quién es el malo? Las aves representan al malo. Pero aquí vamos a mirar qué dice las aves. Es el malo, o sea, Satanás, el enemigo, el homicida, el que no quiere que las gentes sean salvas, porque la única manera que las personas pueden ser salvas es cuando reciben el evangelio o la palabra del reino, porque es poderosa para cambiar y para transformar a las personas. Cuando una persona escucha el evangelio, entonces resucita espiritualmente, porque es como nace uno de nuevo, del agua y del espíritu, por medio de la palabra de Dios. Entonces, esta es la explicación de aquella semilla, o sea, aquella palabra que cayó en el camino, en el corazón de la persona, pero no la entendió, no la aceptó. Y el diablo y sus ángeles, porque dicen las aves, cuando está enseñándonos la palabra, dice las aves vienen y están listas para llegar y comerse la palabra para que no penetre en el corazón de el oyente. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Aquel que no entendió la palabra, aquel que no aceptó el evangelio. El verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Nos está dando la explicación que el terreno que estaba en los pedregales, ahí también llega la palabra de Dios, pero esta persona es la que se emocionó, le gustó y se emocionó. La recibe con mucho gozo, con mucha emoción, pero no teniendo raíz en sí, sino que es de corta duración. La raíz es la que alimenta a el árbol o también a la planta. Pero si la raíz no está en buena tierra, sino que está en pedregales, ¿cómo se va a nutrir? Si la raíz recibe todo su alimento de la buena tierra. Pero aquí había pedregales. Lo que trata de decirnos aquí este verso es de que nomás la recibió con emoción, pero no penetró en el corazón. Nomás el sensacionalismo, algo diferente, algo que le impactó, pero nada más fue a la vista, no penetró en su corazón. Y luego dice, pero no teniendo raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pues las tribulaciones o las persecuciones o las aflicciones al cristiano lo maduran, nos dan un crecimiento. La prueba, todo
Porque muchas de las veces le decimos a alguien, oh, mira, entrégate a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar y vas a ser muy feliz. Al contrario, muchas de las veces se vienen muchos problemas porque ahora usted está viviendo una vida nueva y al enemigo no le gusta, entonces lo va a atacar por los amigos, por la familia, en el trabajo. Pero como usted ha recibido la palabra, no nada más emocionalmente, sino que ha llegado hasta su corazón, entonces todo eso le ayudan a madurar más, a buscar más de Dios y se fortalece más porque está su raíz en Cristo y la palabra cayó en buena tierra. Pero dice que estos son los que la escuchan, pero luego viene la aflicción o la persecución y luego tropiezan. Entonces miramos que este fue el que fue sembrado en pedregales. El 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Bueno, los dos primeros no dieron fruto. El tercero también no da fruto, es infructuoso. Pero dice que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. El afán, porque hay muchas, hay angustia que trae cada día. Tenemos tantos compromisos y todo esto nos ahoga, nos da mucha tensión, mucho estrés y ahogan la palabra, ahogan el evangelio en esta clase de personas, porque no hay ningún problema más grande que el Señor que servimos tan grande. My God is awesome. Pero dice aquí que el engaño de las riquezas ahoga la palabra. Bueno, ¿tener riquezas es malo? Nos podemos hacer la pregunta. Bueno, mi respuesta personal es que no es malo. Pero cuando dice aquí el engaño de las riquezas, es que uno pone como prioridad las riquezas y eso sí es malo, es un engaño. Pero el tener siempre a Dios como la prioridad de nuestra vida, Él mismo nos va a bendecir. Ahora, yo siempre me ha gustado decirle a los hermanos del estudio, y porque el estudio es una manera que la persona progresa, mira las cosas diferente a un nivel más capacitado, se le facilita hacer cualquier matemática, cualquier problema más fácil, porque su mente está acostumbrada a resolver problemas por el estudio. Entonces, cuando una persona estudia y termina su carrera, va a tener un buen trabajo y va a ganar bien. Entonces, tenemos que saber que la prosperidad no está peleada con la espiritualidad, pero el engaño de las riquezas, el querer tener riquezas y el tener nuestro corazón en las riquezas, eso es lo que ahoga la palabra, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Pero no es malo vivir bien, tener suficiente para poder pagar la renta cada mes, para poder pagar nuestras utilidades cada mes, no es malo. Tener un buen trabajo donde nos valoren y donde nos paguen bien, no es malo. Comenzar en un trabajo ganando a 12, pero con mi esfuerzo y mi capacidad y mi deseo de progresar en ese trabajo, puedo tomar una mejor posición y ganar más. Eso no es malo, pero el engaño, la codicia, el afán de las riquezas, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Estos tres
no dieron fruto. Ni los del camino, ni los que fue sembrado en el pedregal. Esta es buena tierra. Esta es una tierra que fue preparada, fue trabajada, fue cultivada y para que se presentara la semilla, y una vez que la semilla fue plantada ahí, dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí sí hubo fruto, pero el fruto también es diferente. Alguna semilla dio a 100%, otro dio a 60 y otro 30. ¿Qué nos está explicando aquí el Señor? Nos está diciendo que no todos, hermanos, estamos dando nuestro 100 en la iglesia, pero todos estamos produciendo. Pero algunos estamos produciendo menos que otros. Algunos le servimos al Señor sin ninguna barrera, sin límites, sino que le servimos y damos un fruto de 100, porque la iglesia se mueve por nosotros. Nosotros somos los que hacemos que la iglesia funcione y siga adelante. Pero algunos dan el 100, algunos damos nada más 60 y algunos nada más 30. Entonces, pero así es. Así ha sido desde el principio porque el Señor mismo nos está dando la explicación. Sería bonito que todos pudiéramos producir el 100, porque todos no se cargaría a los del 30 ni a los, perdón, no tendríamos que ayudarle a los del 30 ni al de 60, sino que todos caminaríamos de la misma manera. Pero el Señor Jesucristo dice que así es. Algunos dan fruto a 100, algunos a 60 y algunos a 30. Entonces, pero la diferencia es que aquí sí hay fruto. Los hermanos siempre están dando fruto y los demás personas no prevalecieron. Algunos no recibieron el evangelio, a otros lo recibieron con mucha emoción y luego ya después se olvidaron, y otros las aflicciones y todo, las riquezas ahogaron el evangelio, la palabra, y no hubo una resurrección espiritual, no una conversión, no hubo una entrega, nada más se fueron convencidos, pero el Señor no quiere que seamos convencidos, quiere que seamos convertidos, y lo que nos va a convertir a nosotros es el evangelio, la palabra de Dios. Bueno, esta es la explicación que miramos aquí en el capítulo 3, hermanos. Le voy a pedir a la hermana Peri que traiga su estudio en esta tarde. Paz de Cristo a todos. Gracias a Dios por este tan bonito día que Él nos ha permitido, ¿verdad? Una vez más, y nos permite entrar a sus hogares por medio de estos hermosos estudios, porque en sí la palabra ya está hermosa, porque está viva, es verdadera, es eficaz, es penetrante, es como espada de dos filos, ¿verdad? Entonces, le damos gracias a Dios por eso, por su preciosa palabra. Estamos en el Evangelio de Jesús y esta es la lección número 15. Estamos abarcando ya la lección número 15 y el título de este estudio le he puesto lo que nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos lleva a un fiel arrepentimiento? Bueno, pues lo que nos hace que nos arrepintamos de todo corazón es la preciosa palabra de Dios, ¿verdad? Esa preciosa palabra que el pastor nos acaba de explicar, que es regada, ¿verdad? Se riega la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay veces que da
en un buen corazón da un hermoso fruto. Pues así es lo que nos lleva al arrepentimiento, es la palabra de Dios, es el escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y esas hermosas enseñanzas, ¿verdad? Que nos hace que nos convirtamos a Dios y nos arrepintamos de nuestro mal camino que llevamos. Bueno, pues a mí me toca enseñar de Mateo, ¿verdad? Todavía estoy en el 12. Ahora voy a entrar al versículo 38. Mateo 12 y versículo 38 al 42. Lo voy a leer. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Ahora sí, vamos a comenzar a explicar, ¿verdad? Ahora voy a explicar un poquito de los fariseos. Los fariseos fueron un grupo político, social y religioso. Ya yo les había explicado, ¿verdad? Anteriormente en los estudios antepasados, pues ellos eran un grupo social y religioso, y así como una escuela de pensamiento judío en la tierra de Israel durante el periodo del segundo templo. Luego los escribas, estos estaban asociados con los fariseos y eran personas estudiosas del Antiguo Testamento o de la Torá y de la tradición oral. Ayudaban a interpretar y aplicar las tradiciones judías en el diario vivir. Ahora, en el versículo 23 de Mateo, ahí Jesucristo los está describiendo a estos personajes, ¿verdad? Porque ellos son los que le estaban preguntando a Jesús y le estaban diciendo a él que les enseñara una señal, ¿verdad? Pero señales, Dios ya había dado muchas, ¿verdad? Pero ellos estaban preguntándole a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues en el versículo 23 de Mateo, ahí Jesucristo los está describiendo qué clase de personas eran ellas. Luego, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés a juzgar al pueblo. Esto era lo que hacían estos personajes. Se sentaban en esta silla de Moisés para juzgar al pueblo, ¿verdad? Y para ponerle cargas que ni ellos mismos podían llevar. Y ahí en el versículo 23, ahí todo lo describe nuestro Señor Jesucristo, como ellos eran. Ellos decían y no hacían. Ellos les decían a ellos, ¿verdad? Cosas y les ponían a leyes de la palabra de la Torá, pero ni ellos mismos las hacían, pero solamente querían que el pueblo de Israel lo hicieran, pero ellos no lo podían hacer. Luego les ponían cargas tan pesadas que ellos no podían llevar ni con un dedo, ¿verdad? Eran muchas las cargas y eran lo que estaban poniéndole al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel estaban poniendo mucha presión en todo esto, estos personajes, ¿verdad? Que estaban ellos liderando en el templo. En las sinagogas, ellos eran los que lideraban allí y ellos estaban haciendo todo esto. Les gustaba que los alabaran.
en las sinagogas y que les llamaran rabí, rabí, que es maestro, maestro, ¿verdad? Y les gustaba el que los subieran muy alto. Y por eso dice un dicho que es muy cierto, dice, es mejor volar bajito para cuando te caigas no te golpees tan fuerte, ¿verdad? Porque los que vuelan muy alto y se caen, la caída puede ser mortal. Bueno, pues así estaban con estos personajes que son los fariseos y los escribas. Ellos les gustaba que los subieran muy alto, ¿verdad? Les gustaba que los alabaran y eran hipócritas. El pastor ya nos había explicado de esta palabra que viene siendo un actor, ¿verdad? Es un actor. Hipócrita es como un actor que actúa, que en su presencia son de una manera y cuando usted se voltea son de otra manera. Estos son los hipócritas. Bueno, pues ellos eran ciegos y aparte querían guiar al pueblo de Israel, ¿verdad? Querían guiar al pueblo de Dios, ciegos guiando a otros ciegos, ¿verdad? Entonces, todo eso era lo que había subido delante de la presencia de Dios. Luego eran injustos. Hacían injusticias tremendas. Ellos eran muy ricos. Todos estos personajes eran los más ricos del nivel social muy alto. ¿Y por qué eran de esta manera? Por los robos que hacían. Ellos robaban, hacían negocios aún en el templo, hacían todo esto y eran muy injustos. Robaban. Por fuera se miraban bien, pero por dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Y era lo que nos explicaba el pastor, ¿verdad? Que del corazón, ¿verdad? Es donde salen los malos pensamientos, de allí proviene todo. Y esto, el corazón de ellos estaba lleno de toda hipocresía y de toda iniquidad. Si nos fijamos, más arribita en el versículo 12, ¿verdad? Allí mismo nos dice, porque el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y era lo que estaba pasando con estos fariseos, estaban sacando todo lo malo que tenían. Los fariseos y escribas habían visto señales continuamente que ponían de manifiesto que Jesús era el Mesías. Sin embargo, en su endurecimiento pedían a Jesús una señal para creer en él. Y era lo que le estaban diciendo, que les diera una señal. Pero si Dios ya había dado muchas señales, ya les había dado muchas señales, pero ellos les estaban pidiendo una señal, ¿verdad? Y en el versículo 12, en el 38, en el capítulo 12, versículo 38, ahí es donde ellos le están diciendo a Jesús. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, fíjense la hipocresía, maestro, deseamos ver de ti una señal. Esa es la primera hipocresía, porque le están diciendo maestro, ¿verdad? Y cuando él se volteaba a sus espaldas, decían, por Belcebú echa fuera a los demonios. Ellos estaban criticando hasta ese grado. Y aquí en este versículo, ellos están poniendo en claro todo lo que ellos eran, toda su hipocresía. Maestro, deseamos ver de ti una señal. Bueno, pues esa hipocresía sale a la manifestación y se acerca a Jesús en un trato aparentemente respetuoso, saludándole y hablándole así como les decía, ¿verdad, maestro? Deseamos ver señal. La multitud de milagros que Jesús había hecho parece ser que no era suficiente para ellos. Ya Jesús había hecho muchos milagros. Si ustedes se recuerdan, él ya había sanado paralíticos, ciegos, mudos, leprosos,
de toda clase de enfermedad, había echado fuera demonios. Aún los demonios creyeron en Jesús cuando los echó fuera, ¿verdad? Porque estaba un endemoniado y cuando Jesús fue a él le dijo, sabemos quién eres y de dónde vienes, ¿verdad? Eres el Santo de Dios. Aún los demonios creían en Jesucristo, creían que Él era Dios mismo, creían que era el Santo. Pero ellos no se podían convencer que verdaderamente Jesús había venido del cielo. La petición, pues, no era para creer, sino para tentarle, porque el centro del mal está en el corazón. Ahí es donde comienza. El centro del mal del hombre comienza en el corazón, porque de ahí comienzan los malos pensamientos, de ahí comienza el pecado, del corazón. Pero Jesucristo había traído un reino a la tierra, un reino diferente, en el cual Él quería que todos fuésemos alcanzados por ese nuevo reino que Él traía. Él quería que saliéramos de ese pecado, de esa manera de vivir. Por eso está anunciando, por eso hacía milagros, por eso hacía prodigios, por eso hacía todo lo que hacía, para que creyeran que mismo Dios estaba aquí en la tierra. Las señales mesiánicas habían sido hechas en abundancia, que nadie podía dejar de creer que era el cumplimiento de las profecías para identificar al Mesías. Las sanidades y expulsiones de demonios demostraban sin lugar a duda que Jesús era el Cristo. Si ustedes recuerdan el estudio que les di la semana pasada, ahí nos recordamos, ¿verdad?, del endemoniado que estaba ciego y mudo. Y este fue algo extraordinario para creer. Si en este tiempo, solamente al estarlo hablando, nuestro corazón se enardece por dentro, ¿verdad? Estamos emocionados porque realmente creemos lo que Dios hizo en ese hombre. Y ese hombre recibió una sanidad extraordinaria porque primero reprende los demonios y luego le da la vista y le da el habla. No dice cuánto tiempo él tenía en esa condición, pero se mira que fue un tiempo muy largo, porque toda la gente se quedó sorprendida y decía, realmente este es el Hijo de David, por las señales que estaba haciendo. Bueno, pues estos fariseos y estos escribas no estaban convencidos, porque ellos no podían creer, estaban esperando que Jesús les diera otra señal, ¿verdad? Pero no estaban creyendo a estas grandes señales que Jesús estaba haciendo. Estaban pidiendo al Señor Jesús una manifestación extraordinariamente y sensacional que se produjera en el cielo, algo como la detención del sol en los días de Josué. Era lo que ellos estaban esperando, pero Jesucristo, la contestación que Él les da, la respuesta que Jesús le da fue maravillosa, porque ellos estaban esperando algo de esta manera, ¿verdad? Como que hiciera en el aire algo diferente todo esto, pero Dios ya estaba haciendo grandes señales, grandes prodigios, grandes maravillas, y aún las sigue haciendo en este tiempo, ¿verdad? Pues Mateo 12:39 va la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, y Él le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús les llama raza adúltera en el sentido de ser infieles a Dios. Eran infieles porque rechazaban las señales mostradas insistentemente delante de ellos. Muchos de ellos, de los escribas y de los fariseos, no consideraban a Jonás como profeta verdadero. Si se fijan, ya Dios había hecho muchas señales. También estudiamos la señal del hombre que Dios le restaura su mano, ¿verdad? De la mano seca. Y más adelante vamos a ir viendo más sanidades que nuestro Señor Jesucristo hace. Pero estas señales fueron algo extraordinario, de volverle a una mano seca todos los tendones, todos los tejidos, que volviera a hacer la sangre
a subir y bajar su sangre de su brazo. Era algo extraordinario y ellos estaban siendo participantes de estos milagros, pero todavía no podían creerlo, querían señal y por eso nuestro Dios les responde de esta manera, ¿verdad? Luego, primeramente, porque había ido a Jonás como profeta verdadero, primeramente porque había ido a una nación gentil, enemiga de Israel. Ellos no creían. Muchos de ellos, de los escribas y fariseos, no consideraban a Jonás como profeta verdadero. No lo estaban considerando como profeta verdadero. Este libro es uno de los libros que tienen pocos libros, nada más tiene 4 capítulos, ¿verdad? Y se considera uno de los profetas menores porque tiene poca escritura, pero la calidad de escritura que tiene, el potencial, esta es una bomba atómica que tiene escrito el libro de Jonás. Y si podemos nosotros estudiar en casita este libro, nos vamos a dar cuenta qué tan poderoso es este libro. Pues ellos no consideraban a Jonás como profeta, primeramente porque había ido a una nación gentil, ¿ok? Dios lo había mandado a una nación gentil, enemiga de Israel, porque ellos no aceptaban a los gentiles. Es notable que los fariseos temían de relacionarse con gentiles por causa de la contaminación legal. El desprecio por los gentiles les llevaba a calificarlos como inmundos. Además, la profecía de Jonás no se cumplió. Él había anunciado que Nínive, la capital del reino, sería destruida y no lo fue. ¿Por qué? Porque esta ciudad se arrepintió y Dios escuchó su clamor. Y aquí miramos, ¿verdad?, cómo Dios lo manda a esta ciudad para que él les profetizara que Dios la iba a destruir, porque había llegado, tanto era el pecado de esta ciudad que había llegado delante de la presencia de Dios. Entonces Dios por eso manda a Jonás para decirle a ellos que Dios iba a destruirlo, porque este pecado había llegado delante de su presencia. Bueno, pues toda esta ciudad le creyeron a Jonás, creyeron a Dios, y lo que hicieron inmediatamente fue que ellos se arrepintieron del pecado, se arrepintieron de todo lo malo que estaban haciendo, se vistieron de cilicio y ayunaron a Dios para que Dios los perdonara. Y Dios los perdona a ellos, ¿verdad? Pues Jonás, Dios había mandado a Jonás a que proclamara y les dijera lo que iba a pasarles. Ellos eran malos, muy malos. ¿Por qué? Porque en la historia que yo estaba leyendo que ponían a personas en la arena de los desiertos, a todos los enterraban y dejaban la cabeza de fuera y lo dejaban en el sol. Entonces ellos estaban en el sol y se volvían locos porque estaban ahí por días y días y días hasta que se morían. Entonces, enterrados en la arena del desierto, ellos eran personajes sanguinarios, algo feo, hacían cosas fuertes los de Nínive, pero Dios manda a Jonás a que les diera estas nuevas. Y los fariseos no podían admitir la salvación de los gentiles, por tanto, eran incapaces de entender la misericordia de Jesús hacia una ciudad que se había arrepentido como era Nínive. Bueno, pues se arrepintieron y Dios los escuchó, y eso le enojó a Jonás, que Dios había escuchado el clamor de ellos. ¿Y por qué? Porque se arrepintieron de lo que estaban haciendo, de sus malas cosas que hacían.
Y era lo que Dios traía a la humanidad, era el reino que Dios traía, la compasión, el amor, la misericordia, y es lo que hasta en este tiempo hace que la persona se convierta a Jesucristo, que se arrepienta de su mal camino y venga a los pies de Dios. Y ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo y su misericordia. Bueno, pues Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Jesús describe la señal aplicando, la historia del profeta. Es interesante apreciar que Jesús respalda la historia de Jonás llamándole profeta y afirmando que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jesucristo está poniendo a este profeta en alto porque ellos no creían que él era profeta, que Jonás era profeta. ¿Por qué? Porque había ido a los gentiles y les había llevado profecía que Dios iba a destruir esa ciudad, ¿verdad? Y a lo que podemos mirar aquí en esto es esta enseñanza, es que Dios tenía un propósito, ¿verdad? Muchos dicen que fue una ballena que se comió a Jonás, pero la palabra de Dios dice que era un gran pez. No dice que era una ballena, nomás dice que era un gran pez. Y sabemos que en el mar están muchos peces, grandísimos peces, ¿verdad? No necesariamente tenía que ser una ballena, pero dice que era un gran pez y que estuvo 3 días y 3 noches dentro de ese gran pez. Pero era necesario porque así como Jonás estuvo en ese gran pez, así también nuestro Dios iba a estar en el corazón de la tierra, ¿verdad? Y así fue como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en ese pez. Se supone que Jonás estuvo en el corazón del mar 3 días y 3 noches. De la misma manera que Jesús estaría en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Eso lo entendieron claramente los fariseos, como lo manifestaron más tarde cuando pidieron a Pilato que pusiera una guarda para custodiar el sepulcro de Jesús. Eso sí lo pudieron entender, ¿verdad? Que él iba a resucitar, pero no podían entender que Jesucristo venía del cielo por todos los prodigios y milagros que estaba haciendo constantemente y ellos no podían creer a esto. Entonces, qué curioso que aquí sí lo creyeron y dijeron, ok, pónganle guardias allá porque va a resucitar. ¡Wow! Qué curioso, ¿verdad, hermanos? Y es algo, se queda uno, wow, atónito, ¿verdad? A las escrituras. Bueno, pues Mateo ahí nos está afirmando, ¿verdad? Mateo 27 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes. Fíjense, los principales sacerdotes son los que ministraban en el templo, son los que estaban llevando todo en el templo conforme a la palabra de Dios. Y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. De eso sí se acordaban, ¿verdad? Pero no pudieron entender que Jesucristo venía de Dios. No pudieron entender que esos milagros que hacía venían de parte de Dios. No pudieron entender que el reino de Dios había bajado a la tierra y que estaba haciendo prodigios y milagros y que ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores con ellos. Luego Mateo 12:41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Wow, los fariseos se consideraban a sí mismos justificados y además como hijos de Abraham. No estarían expuestos a condenarse. Pero los ninivitas, como el resto de los gentiles,
no eran considerados como receptores de la gracia y de la salvación, pero sin embargo, ellos iban a condenarlos a ellos, dice nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues en el día del juicio, ellos son los que se arrepintieron en Nínive, gentiles que no eran del pueblo de Israel. Ellos son los que van a juzgarlos a ustedes por su dureza de corazón, porque no han creído a la palabra de Dios, porque no se han arrepentido, porque mirando las cosas que están viendo y todavía no pueden creer, no quieren creer a lo que nuestro Señor Jesucristo les está anunciando. Los ninivitas, como el resto de los gentiles, no eran considerados como receptores de la gracia y de la salvación. Sin embargo, Jesús apela a los hombres de Nínive diciendo que en el día del juicio se levantarán como testigos de cargo contra aquella generación, especialmente contra los que estaban pidiendo señal. Fíjense, hermanos, especialmente iban a juzgar a los fariseos y a los escribas. ¡Wow! Y ellos eran hombres grandes, supuestamente, ¿verdad? Sin duda, los de Nínive recibieron el mensaje llamado al arrepentimiento por medio de un profeta menor, mientras que aquellos habían recibido el evangelio proclamado por el mismo Dios y no se arrepentían. Dios mismo les estaba anunciando. Por eso Jesucristo les está diciendo, he aquí uno más que Jonás delante de ustedes, ¿verdad? Porque era mismo Dios. Los de Nínive se arrepintieron al mensaje de Jonás, que Jonás fue a decirles que Dios iba a destruir a esa ciudad, ¿verdad? Pero ellos se vistieron de cilicio, se vistieron de ceniza, se arrepintieron, ayunaron, pusieron a ayunar a sus esposas, hasta los animales ayunaron. Ese rey puso a ayunar a todos y que todos se arrepintieron de sus malas cosas que estaban haciendo, ¿verdad? Y fue escuchado su clamor. Pero he aquí uno más que Jonás, que fue a anunciarles allá. Y el mismo Dios les estaba diciendo a ellos que se arrepintieran, ¿verdad? Y las obras que él hacía eran poderosas. El hecho de las obras que hacía, hermanos, aún en este tiempo hay personas que dicen, bueno, pues si Dios me sana, voy a creer en él. Pues si Dios me hace este milagro, voy a creer en él. Bueno, pues no trabaja de esta manera las cosas de Dios, hermanos. Las cosas de Dios trabajan por fe, porque yo creo que Jesucristo es real, es verdadero, es el creador de los cielos, el que hizo la tierra, el que hizo el universo, el que es perfecto porque hizo toda la vegetación perfecta. No puso las naranjas con las manzanas, ni puso las manzanas con las uvas. Es tan perfecto Dios que cada vegetación tiene su fruto. Perfecto. Bueno, este es el Dios que sana, este es el Dios que salva, este es el Dios que tiene misericordia de la humanidad. Y este es el evangelio proclamado por mismo Dios que les está hablando a ellos. Y Mateo 12:42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Es interesante apreciar otro testimonio en manos de gentiles, porque la reina de Saba era gentil también. Primero fueron los ninivitas, ahora era la reina de Saba, y ahora lo que Dios les está diciendo, también ella va a venir a juzgarlos en el juicio. Ahora, la reina de Saba, aquella mujer vino de lejos, de los confines de la tierra, haciendo un gran esfuerzo, solo por haber oído acerca de la sabiduría de Salomón, el rey de Israel. Ella escuchó toda la sabiduría que tenía el rey Salomón. Esta sabiduría se la dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mientras tanto, el pueblo de Israel tenía con él al que da la sabiduría. El que le dio la sabiduría al rey Salomón
estaba en ese lugar. Por eso él está hablando de esta manera. He aquí más que Salomón en este lugar. ¿Por qué? Porque le dio la sabiduría al rey Salomón. Él fue el que lo hizo sabio, pues esta reina viene de tan lejos para mirar la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Ella camina un largo camino para ir a mirar su sabiduría. Bueno, pues todos se maravillaban de su sabiduría. En Juan 7:15, en presencia de los líderes religiosos, estaba alguien mayor que Jonás y Salomón. En presencia de ellos mismos. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, enfrente de ellos. Estaba la sabiduría, el que da la inteligencia, el que da el conocimiento, estaba enfrente de ellos. Estaba el Rey del universo. Y no pudieron entenderlo. Sin duda, los que reciben la sabiduría de su palabra serán salvos. Estos son los que aceptan la palabra de Dios sin decirle a Dios, quiero esta señal, necesito que hagas este milagro por mí. No, creerlo con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, que Jesucristo es el Rey del universo, que Dios es el único que sana y el único que salva y el que va a dar salvación a los corazones de los que se arrepienten, así como los de Nínive. Ellos se arrepintieron de todo corazón y Dios les dio la salvación. Y así como la reina del sur que vino a ver la sabiduría, también va a venir a juzgar a esta generación que ellos no quisieron creer. Y es triste cuando no se quiere creer al poder de la palabra del evangelio, hermanos. Mis deseos es que Dios les bendiga y el pastor con nosotros para que nos despida. Gloria a Dios. Dijo el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y es que la palabra de Dios es muy bonita, es que conforta el alma y nos guía. Dice que con que él limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga y ya vamos a regresar este domingo ahora sí a la iglesia a la 1 para seguir con nuestros servicios regulares, porque ya estamos bien, nomás era una gripita y traviesa, pero Dios nos cuida de todo. Y vamos a guardar nuestra distancia, vamos a tener cuidado de todos modos, pero vamos a regresar. Ahí los esperamos a todos. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Pedimos tu bendición, tu protección sobre tu pueblo, Señor, y tu espíritu, tu gozo, Señor. Si hay, Señor, alguna preocupación, quítala, Señor, de la mente de los hermanos. Si hay enfermedad, sánala, Señor. Si hay, Señor, alguna necesidad, súplela. Porque, Señor, siempre venimos delante de ti, Señor. Tú eres nuestro ayudador, nuestro escudo. Bendícenos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Todos los amamos en el amor de Cristo.